Gracias a todos los pastores de Argentina y de otros países que toman la palabra que damos aquí para reproducirla. Algunos la proyectan de manera directa. Ya tuve de la palabra dada anoche algunas repercusiones porque lo habían recibido por escrito y gracias por los que estuvieron presentes anoche, gracias a los pastores Terraza, acá Rosario, por allá de La Plata. Bueno, no veo a todos, pero gracias a todos y los que pasan la palabra en sus congregaciones, los que la retransmiten de diversas maneras. El comienzo de un nuevo año siempre es una enorme oportunidad para aprender y entonces poder crecer. Y la principal traba para aprender es que primero tenemos que desaprender lo aprendido. ¿Sí? Para poder aprender lo nuevo tenés que desaprender lo que hay que modificar, lo que hay que cambiar. Es como si te compraras un auto antiguo. Imagínate que te compras un Ford T. Hay gente que le gusta, los coleccionistas de autos antiguos les gusta eso. Sí, bueno, vos imaginate que sos uno de ellos y te compras un auto antiguo, un Ford T, que tuvo a lo largo de los años diferentes dueños y cada uno de los dueños lo pintó de un color diferente. ¿Sí? Pero si vos sos un verdadero coleccionista, lo que querés es el color original. Querés lo más parecido a cómo salió de fábrica, el original. Y entonces tenés que lijar y lijar capa por capa de pintura que cada ex dueño le puso a ese auto antiguo. Lo mismo sucede con nosotros. Nos van pintando con capas de pintura, con capas de colores, la cabeza, la manera de pensar y también de creer el Evangelio. Y esas capas de pintura no nos dejan ver el original de Dios. Por eso tenemos que desaprender para aprender, olvidar para poder saber. Como dice Rubén Alves, cada uno pinta el mundo de afuera con los colores que tiene adentro. El que es alegre mira el mundo de manera optimista, coloridamente. El que está depresivo pinta el mundo opaco, oscuro, negro. La casa en la que nosotros como familia vivíamos antes de mudarnos a la actual, cuando nos mudamos a esa casa, tenía una de las habitaciones pintada de rojo furioso, una pared toda de ese rojo furioso, otra de negro violento, con una decoración terrible, ¿no? Era la habitación de un adolescente punk, con un mundo interior bastante terrible, con ira, con un espíritu de muerte. Y así hacemos con Dios. Lo pintamos a Dios según nuestro interior. Y hacemos a Dios a nuestra imagen, en lugar de ser nosotros a su imagen. Por eso Dios dejó como mandamiento: no te harás imagen, ni siquiera del Dios verdadero. La prohibición no aplica solamente a no hacerte imagen de un santo, de una virgen, sino también del Dios verdadero. Pero nosotros nos hacemos a Dios a nuestra imagen. Y eso es la religión. Cada generación le da una capa de pintura nueva que va ocultando más y más el original. Y Dios se parece cada vez más a nosotros los que lo pintamos. Y cada generación una nueva capa. Por ejemplo, ¿no? Los religiosos de la Edad Media le dieron una capa de oscurantismo. La generación de religiosos de la época victoriana le dieron una capa de represión.
nuestra generación le ha dado una capa de evangelio hiperindividualista, consumista, yoísta, de una religión con un show que entretiene y no convierte, de magia, de pensamiento mágico y de autoayuda. Y hoy tenemos una iglesia con un evangelio que no transforma la realidad y que ya no es pertinente siquiera para los muchos creyentes, 2 de cada 3, que no se congregan porque sienten que la iglesia no les resulta pertinente. Muchos de esos creyentes teñidos, fueron vacunados con un evangelio que no es el evangelio, teñidos de colores que tapan el original, porque solo el evangelio bíblico, el original, es el que tiene poder de transformación de vidas y el poder de transformación de realidades. Lo demás son vacunas de religión. ¿Sabes lo que hace una vacuna? Te hace inmune a aquello que te vacunan. Te dan una pequeña dosis de la enfermedad ante la cual tenés que reaccionar. Y hoy tenemos 2/3 de los evangélicos que reaccionan ante el evangelio con el cual le han vacunado. Y los religiosos de nuestro tiempo pintamos rostros que decimos que son de Dios, pero que en realidad muestran nuestro interior, individualista, consumista, yoísta, aburrido, apático, necesitado de show y de entretenimiento religioso y reticente al verdadero cambio. Cuando yo era chico, en la iglesia se hablaban de los convertidos, pero hoy no se habla más de los convertidos, hoy se habla de los creyentes, porque nadie quiere convertirse, nadie quiere cambiar. Y esto nos describe, esto que estoy hablando, no describe a los demás, nos describe a nosotros. Por eso el desafío continuo es a convertirnos continuamente, a desaprender para poder aprender, a olvidar para conocer, a lijar para poder ver la pintura original. Y la palabra profética es precisamente eso, y más si una palabra es profética es al comienzo de un nuevo año. No es tanto un anuncio de lo que vendrá como un llamado a volver al original. Así lo vemos en los profetas de la Biblia, ¿sí? Los profetas llamaban a volver a las sendas antiguas, ¿sí? Ellos llaman al pueblo a volver a la voluntad original de Dios, ¿sí? Y entonces anuncian que si lo hacemos, si volvemos a la voluntad original de Dios, entonces cosas maravillosas ocurrirán en el futuro, vendrá la restauración de Dios, etc. Pero si no lo hacemos, cosas malas ocurrirán en el futuro. Es decir, el futuro es una vuelta al original de Dios. Jeremías es llamado a un ministerio profético disruptivo. Él era un adolescente, porque saben, necesitamos de los más jóvenes para que nos hagan ver a nosotros la capa de pintura que nosotros hemos pintado. Y la tentación es decir, son jovencitos, no saben hablar, pero Dios le dice a Jeremías, no digas soy niño, porque hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. Algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar, a otros deberás edificar y plantar. 6 verbos. Y la palabra de hoy tiene como intención desafiarnos a partir de este nuevo año a conjugar como iglesia del Señor de esta generación, de esta nación, a nosotros acá en el centro, pero a todos
en nuestra nación, a toda la iglesia del Señor en la nación, estos mismos 6 verbos. Debemos desarraigar conceptos que están enraizados en nosotros y que no son bíblicos, son el resultado de nuestra cultura, la cautividad cultural que sufre la iglesia. Debemos derribar argumentos que el diablo ha instalado entre nosotros y que nos hacen esto, una iglesia cautiva de la cultura y por ende imposibilitada de cambiarla. Debemos derribar la altivez que nos hace creer que yo no te necesito a vos y que puedo vivir la vida cristiana en soledad. Debemos destruir las fortalezas mentales y espirituales que se han edificado y que hace que hoy tengamos 66% de no congregados, desilusionados, enfriados. Debemos derrocar a Mamón de la jefatura de la iglesia, haciendo de la casa del Padre casa de mercado. Y debemos edificar, levantar el modelo bíblico de iglesia para poder sembrar y plantar las semillas de la iglesia que Dios quiere levantar en este tiempo para que de verdad las puertas del Hades en nuestra nación retrocedan ante el avance de la iglesia. Por eso una y otra vez Jesús decía: oísteis que fue dicho. Te lo pintaron el auto de este color, pero yo os digo, el original es otro. Y no se lo decía a incrédulos, se lo decía a los religiosos de su tiempo. Esta generación, decía Jesús, pintó el templo de los colores de casa de mercado, pero yo quiero que ustedes lijen las paredes para que vuelva a ser casa de mi Padre, para que deje de ser una iglesia cautiva de los valores de la cultura y puedan ustedes ser una iglesia que establecen los valores del reino en medio de la cultura. Así que quiero que eligen las paredes. ¿Están listos? Pues bien, empiecen raspando sus corazones. Porque las paredes del templo, del evangelio que han predicado, de la iglesia que han estructurado, es solo reflejo de ese interior centrado en ustedes mismos, que solo busca recibir. Nosotros decimos, no, voy a la iglesia. No, vos no vas a la iglesia, vos sos la iglesia. Pero decimos, voy a la iglesia a recibir. No. Y entonces necesitamos lijar ese corazón centrado en mí, que solo busco recibir, ese interior aburrido y apático que nos convierte en asistentes, espectadores de shows religiosos, que busca en el evangelio el medio para satisfacer sus propios deseos en lugar de la voluntad de Dios. Y escuchamos cientos y cientos de mensajes sobre los deseos, los sueños, los proyectos y que Dios va a bendecir tus sueños y tus proyectos y tus deseos. Y nadie dice que Dios va a destruir tus sueños, tus proyectos y tus sueños si no son los de Él. Porque el día que nos entregamos a Cristo, morimos a nuestro yo para empezar a hacer la voluntad de Él. Y cuando hacemos la voluntad de Él, comprobamos que su voluntad es buena, agradable, perfecta, que sus deseos son mejores que los míos, que sus caminos son más altos que los míos. No es que Él vino a pincharnos el globo, Él vino a llevarnos a las alturas, porque sus caminos son más altos que los nuestros. Pero en una cultura yoísta, los predicadores nos volvemos yoístas y nada hay más anticristiano que eso.
Así que hay que lijar. Empiecen por sus corazones. El problema no es el templo. El problema son ustedes, somos nosotros. El color del templo es el color de sus corazones. Así que la palabra profética hoy, más que traer algo nuevo, viene a mostrar 2 o 3 líneas, bocetos del original. Dios le da una indicación muy especial a Moisés para el comienzo del nuevo año, y siento que es una indicación para nosotros en este comienzo de año. Éxodo capítulo 40, versículos 1 y 2 dice: luego el Señor le dijo a Moisés: levanta el tabernáculo de reunión el primer día del nuevo año. Levanta el tabernáculo de reunión el primer día del nuevo año. 2018, un año en el que levantemos el tabernáculo de reunión y que empecemos desde el primer día. Como decía el pastor Daniel, no esperemos a marzo. Y creo que esto nos desafía al menos a 3 cosas. La primera, desde el primer día desde el primer día del nuevo año, levantemos la iglesia. Ustedes recordarán la historia. El pueblo de Dios está esclavo en Egipto y Dios levanta a Moisés para liberar a esos esclavos de la cautividad. Y efectivamente Dios obra sobrenaturalmente y no solo los liberta, sino que hace algo más importante que libertarlos. Les da identidad de pueblo y de pueblo elegido, de pueblo de Dios. Mientras solo eran individuos, eran esclavos del sistema, pero el Señor los hace cruzar por las aguas del Mar Rojo y los libera, y más que eso los convierte en un pueblo. Dejaron de ser un rejunte de individualidades, dejaron de ser un rejunte de esclavos y comenzaron a ser un pueblo. Hasta el día de hoy, ¿sí?, el pueblo judío entiende el éxodo, el cruce del Mar Rojo, como su marca identitaria, como lo que marcó la identidad de ellos como pueblo, lo que le dio origen a su identidad como pueblo. Lo mismo ha sucedido con nosotros en Cristo Jesús. La sangre de Cristo nos hizo libres del pecado y de la esclavitud del diablo y de la muerte, pero hizo algo más. Cuando fuimos bautizados, no solo nos bautizó en agua, no solo nos bautizó con el Espíritu Santo, sino que también nos bautizó en un cuerpo. La iglesia, dice San Pablo, fuimos bautizados todos en un cuerpo, nos hizo su pueblo. Porque estamos en Cristo, es que ya no somos más creyentes aislados, individualidades, sino que somos cuerpo de Cristo, iglesia, su pueblo. Y Dios tiene la intención de tener una relación con su pueblo. Por eso le dice a Moisés que lleve al pueblo al Sinaí. Pero cuando Moisés tiene un encuentro con la presencia misma de Dios en el monte, ¿qué es lo que pasa? El pueblo se llena de temor y le dice a Moisés: Moisés, tenés vos relación con Dios. Y cuando baje del monte, entonces vos tenés la relación con nosotros y nos decís lo que Dios quiere. Pero nosotros no queremos, tenemos miedo de tener relación con Dios. Tenela vos solo. Pero Dios no quería eso y Dios no se resigna a eso. Su deseo de padre era formar con ese pueblo una gran familia que fuera de bendición a todas las familias de la tierra. Así que le manda a Moisés construir un tabernáculo y le dice para qué. En Éxodo 25:8 dice: además quiero que me construyan un santuario. ¿Para qué? Para que yo viva entre ustedes. Dios no quería un encuentro con un hombre aislado, él
hombre de Dios y que todo el pueblo vaya detrás de el hombre de Dios, sino quería tener comunión, relación con todo un pueblo, con toda su familia. Claro que deseaba tener una comunión personal con cada miembro de ese pueblo, pero como parte de una familia. Ya te voy a enseñar en otro culto la diferencia que hay etimológica entre el evangelio personal y el evangelio individual. Son dos cosas completamente distintas y opuestas. Y tenés que recibir a Jesús como tu Salvador, tu Señor personal, pero no es un evangelio individual. Pero eso te voy a hablar otro día. Él quería tener esa comunión con su pueblo y llama a ese lugar el tabernáculo de reunión. También lo dice otro texto que lo llama la tienda del encuentro. Es decir, en la reunión del pueblo era que Dios se iba a encontrar con sus hijos y les iba a manifestar su gloria. Dice capítulo 29, versículo 43, me reuniré allí con el pueblo de Israel en el lugar que se hace sagrado por mi gloriosa presencia. Así que ahora llega el primer día del nuevo año. Y entonces Dios le dice a Moisés, llegó el momento en que me levantes el tabernáculo de reunión. A lo largo de este nuevo año, Moisés, yo quiero manifestar mi gloria en medio de mi pueblo. Y para ello quiero que mi pueblo se reúna, tome conciencia de su identidad como mi pueblo. Ya no son más un rejunte de individualidades fácilmente esclavizables por el sistema. Son mi pueblo, pero no son cualquier pueblo, son mi pueblo elegido. Por eso tienen que reunirse y encontrarse conmigo, porque allí van a experimentar mi gloria. Y 2018 tiene que ser un año en donde nosotros también levantemos un tabernáculo. El tabernáculo que el diablo en las últimas décadas se ha encargado de tirar abajo. Es el tabernáculo de reunión, es la tienda del pueblo de Dios. El diablo ha logrado que los creyentes pierdan su conciencia colectiva como pueblo de Dios, que proclamemos y vivamos un evangelio individualista, privado, que nada tiene que ver con lo que la Biblia enseña. Se ha despreciado la iglesia, el cuerpo de Cristo. No valoramos ser familia de Dios. Creemos ingenuamente que podemos vivir la vida cristiana en soledad. Pero Dios dice, desde el primer día del nuevo año, quiero que levanten en sus vidas la identidad de pueblo, la conciencia de que son mi familia. ¿Por qué? Porque yo soy padre. ¿Saben una cosa? Con un Dios pueden tener relación individualista, pero conmigo como padre no, porque yo soy padre y si soy padre tengo hijos, tengo hijas y entonces ustedes son hermanos, familia. Yo quiero vivir en medio de ustedes, mi pueblo. Y como vos sos parte de mi pueblo, entonces vivo en tu vida. Y es en medio de mi pueblo donde manifiesto mi gloria. Eso no ha cambiado, eso no es del Antiguo Testamento. Jesús dijo, allí donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo voy a manifestar mi presencia de manera especial. Jesús viene a montar su tienda, su tabernáculo en medio de 2 o 3 congregados. No es como a mí se me ocurre, no es la religión, no es crear la relación como con Dios a mi imagen. Yo fui creado a su imagen, es como Él dice, es su voluntad, es su modelo, no el mío.
A Moisés no pudo hacer lo que le parecía, lo que pensaba que era mejor. No. No pudo ser ni siquiera creativo. Hebreos capítulo 8:5 dice: ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Todo lo que le mandó hacer a Moisés tenía que ver con dos cosas. Por un lado, era una copia. Es decir, Dios le mostró el original. Y Moisés tenía que hacer aquí en la tierra según el modelo que había visto. Tuvo que seguir un modelo. En segundo lugar, era una sombra. Lo que él hacía aquí en la tierra era una sombra de lo que vendría, de lo verdadero, de lo definitivo. Israel vivió la sombra, pero nosotros que tenemos a Cristo Jesús vivimos la plenitud. Y le mandó que levantara una tienda, un lugar de reunión. Y dentro de ese tabernáculo debía haber un lugar especial donde Dios manifestaba su presencia, donde descendía con su gloria. Ese lugar se llamaba el lugar santísimo. ¿Qué había allí? Allí había el arca del pacto. ¿Por qué? ¿Por qué estaba allí? Porque Dios había hecho un pacto ¿con quién? ¿Con una persona? No, con un pueblo. Era su pueblo elegido. No eran individuos elegidos aisladamente. Era un pueblo elegido, pueblo con el que él había celebrado un pacto, con quien tenía una alianza. Y Moisés lo hizo así. ¿Qué es lo que hizo? Vio el original e hizo la copia, vio el modelo perfecto. ¿Cuál era el modelo perfecto? El nuevo pacto hecho con la sangre de Cristo que ocurriría 10 siglos después. Pero nosotros no necesitamos, como Moisés, tener sombra, sino plenitud. La sangre de Cristo es el nuevo pacto entre el Señor y ¿quién? ¿Entre el Señor y quién? ¿Entre el Señor y yo? No, entre el Señor y su pueblo. Por eso cuando en la cena del Señor vos tomás la copa del nuevo pacto, no te la tomás solito en casa, la tomás en medio de la comunión del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y Dios le mandó a Moisés que hubiera otro lugar además del Santísimo. Se llamaba el lugar santo y ordenó que allí había varios elementos. Uno de ellos un candelabro, ¿sí? que tenía 7 lámparas y esas lámparas debían estar siempre encendidas. Moisés vio el modelo y copió y construyó un candelabro. Pero en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, se nos habla del original y se nos dice que la iglesia, el pueblo de Dios, es el candelabro que porta la luz. Y Jesús dijo: vosotros. No dijo tú eres la luz del mundo, dijo vosotros sois la luz del mundo. Claro que sos vos y 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 yo. Pero vosotros sois la luz del mundo. Y ese candelabro que es la iglesia tiene el aceite de la unción del Espíritu Santo. Y Efesios 5, 18, 19 dice que somos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿En soledad? No. Dice, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros. Por favor, no le saquemos el vosotros. Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones.
Y además le ordenó a Moisés que allí en el lugar santo hubiera una mesa con los panes de la propiciación. ¿Qué significa eso? Del favor de Dios. Pero ¿sabes cuál es la palabra literal para propiciación? Rostro. Era la mesa a través de la cual el favor de Dios se manifestaba en el pueblo, porque el pueblo estaba en contacto con el rostro. El rostro de Dios brillaba sobre ellos, como dice la bendición sacerdotal, ¿verdad? Y en esa mesa de los panes había 12 hogazas. ¿Por qué 12? Porque representaban a todo el pueblo. Era la mesa en la que el pueblo se presentaba ante el rostro de Dios. Y Moisés vio el modelo perfecto, Cristo, que nos hizo el acceso libre a la presencia misma del Padre y nos sentó a todos a su mesa. ¿Cuál? ¿La individual? No, la de las 12 hogazas, la del pueblo todo, porque somos familia. Y Moisés tuvo que conformarse con una copia, con una sombra, porque faltaban 10 siglos para la venida, más de 10 siglos, 12 siglos para la venida del Mesías. Jesucristo, quien traería lo perfecto y lo completo, pero era un anticipo que en esencia preparaba la venida del Mesías. Pero gloria a Dios, vos y yo vivimos después de Cristo. Ya no necesitamos sombras. Ya no necesitamos copias. Nosotros podemos vivir la plenitud de la presencia de Cristo en medio de nosotros. Pero el problema es que el evangelio individualista es una mala copia y una mala sombra oscurecida de lo que Cristo vino a hacer. Y nos perdemos buena parte de la maravilla de la vida cristiana por no entender, para usar la palabra del apóstol Pablo, por no discernir el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y sabe lo que dice San Pablo, que por no discernir el cuerpo de Cristo, muchos están como enfermos, debilitados, duermen. Otra versión dice han muerto. Nos perdemos los recursos que el Señor puso en el cuerpo de Cristo y muchos están enfermos, no somos sanados. Y ya te lo conté un día, te lo expliqué un día. Hay un montón de creyentes que creen que Dios los va a sanar solitos, pero toda la enseñanza bíblica apunta a otra cosa. Dice, impondrán las manos sobre los enfermos para que sean sanos. Tiene que haber otro que te meta la mano. Ungirán a los enfermos con aceite. Tiene que haber otro que te enchastre con el aceite. Llamarán a los ancianos de la iglesia para que oren por el enfermo y la oración de fe sanará al enfermo. Orad unos por otros, ¿para qué? Para que seáis sanados. No, yo quiero solito en casa, en la cocina, cuando me pongo de rodillas a orar. No es tu método. Naamán quería el método, ¿te acordás? ¿No? El general sirio quería ser sanado como él quería y se volvía leproso a la casa. Hasta que agachó la cabeza y dijo, es como Eliseo, el siervo de Dios, dice. No como a mí se me ocurre. Y muchos están enfermos, cuerpo de Cristo. Y dice, muchos están debilitados. Porque creemos que puedo vivir la vida cristiana solito. Y muchos dormidos porque nadie me despierta, nadie me despabila, nadie me desafía, nadie me activa como en esta mañana. Dice la palabra, hierro con hierro. ¿Viste cuando tenés que hacer el asado y no te corta la cuchilla, ¿viste? Afilar, hierro con hierro. Hermano con hermano.
nos edificamos, nos animamos, nos alentamos, nos despabilamos, nos despertamos. El sistema te aplasta, el sistema quiere narcotizarte, quiere tenerte con la boca abierta todo el tiempo, consumiendo, viendo televisión, viendo lo que ellos te van a vender. Pero acá te queremos despabilar, activar. Por eso tenemos que lijar la pintura individualista de nuestra cultura y volver a la palabra y recuperar la importancia de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios, de la vida comunitaria. A entender que Dios dice que quiere vivir en medio de ¿qué? Del tabernáculo de reunión, en donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús. Es que Él manifiesta su presencia, que su gloria se da allí en el lugar del encuentro de Dios y su pueblo. No volvamos a ensombrecer lo que Cristo vino a revelar. San Pablo dice que el misterio escondido por siglos fue revelado en Cristo Jesús. Por favor, no volvamos a hacer misterio escondido lo que Cristo vino a revelar, que es la iglesia. Que nos vino a decir que las lámparas que somos nosotros permanecen encendidas cuando están juntas, que el favor de Dios, su rostro, está delante de los 12 panes en la mesa de comunión, que en este nuevo año vos puedas discernir, entender el cuerpo de Cristo, que te apropies de todos los recursos del cuerpo y que vos seas pan que alimenta al resto. En segundo lugar, desde el primer día del nuevo año, levantemos primero la iglesia. Segundo, renovemos el mover. Renovemos el mover. Hace ya algunos años que vengo diciendo, especialmente en estas palabras de principio de año, que Dios me ha mostrado que viene una nueva iglesia, que la iglesia tal como la conocemos en Argentina no seguirá por mucho tiempo más. El modelo no está siendo un factor de transformación de la nación y no está siendo siquiera pertinente para los propios cristianos que en gran número nos dicen: no me interesa la iglesia. Y Dios nos ha ido mostrando algunas poquitas cosas de las que Él quiere encarnar en este tiempo. Una de ellas nos mostró que quiere volver a ser de su iglesia casa del Padre y no casa del mercado. Casa del mercado es una iglesia cautiva de los valores de la cultura. Que Él quiere que esta generación recupere las operaciones, las obras del Padre. Que como iglesia reflejemos la paternidad de Dios, que como iglesia reflejemos el amor del Padre. Jesús no hizo nada por su cuenta, Jesús no habló nada por su cuenta. Él dijo que todo lo que Él hablaba era lo que oía decir al Padre. Proclamó lo que oyó al Padre proclamar. ¿Qué habrá oído Jesús al Padre proclamar? Yo creo que tenemos una buena pista en lo que escuchó Moisés a Dios proclamar en el monte. Mirá cómo dice el texto. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Para los que están tomando nota es Éxodo 34, 6 y 7. Se puso junto a Moisés y luego le dio a conocer su nombre. No es que le dijo, me llamo de tal manera. Cuando en la Biblia se da esta expresión del nombre, habla de la esencia, de la personalidad, ¿sí? Así que le dio a conocer su esencia. Y dice que Dios, pasando delante de Moisés, proclamó su nombre, su esencia. Y dijo: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado.
Cuando Dios tuvo que proclamar su esencia. No, yo me imagino que si yo estoy en el monte ahí con Dios, ¿verdad? Como Moisés, y de pronto se manifiesta la gloria de Dios, y de pronto hay una nube que me envuelve con la presencia de Dios. Yo me imagino que si Dios tiene que proclamar su esencia, haría cosas ahí tremendas, extraordinarias, que mostraran su poder sin límites, pero dice que no. Que cuando proclamó su nombre dijo: yo soy el Dios de amor, clemente, misericordioso, que perdona, que restaura. Así que Jesús escuchó eso del Padre y mostró eso. ¿No? ¿Acaso el ministerio de Jesús no es una muestra perfecta de la esencia del Padre? Así que la iglesia también tiene que mostrar a ese papá clemente y compasivo, lento para la ira, grande en amor. Tiene que ser una iglesia compasiva y amorosa que proclama y sirve amando. Jesús no hizo nada que no viera hacer al Padre, Él dijo. Las obras del Padre, dijo Jesús, eran las que Él hacía. Y luego cuando se está por ir al Padre le dice a los creyentes, a los discípulos, a nosotros como iglesia, dice: ustedes van a hacer ahora, yo me voy al Padre, pero ahora ustedes van a hacer las obras del Padre. Y si las hacen, mayores que las mías van a ser. Las obras de amor, la expresión de la paternidad de Dios, del nombre de Dios, de la esencia de Dios. Jesús dijo que Él había venido a mostrar al Padre. Y el Padre es amor. La esencia de su persona es amor. Por eso el apóstol Juan, entendiendo la revelación, dice, en la mejor definición, dice: Dios es amor. No dice Dios es todopoderoso, por supuesto que lo es. Claro que tiene un poder sin límites, pero ¿sabes? Su poder es nada más que uno de sus muchos atributos. Pero la esencia de Él es el amor. Y entonces cuando activa su poder sin límites, lo hace como una expresión de lo que Él es, de su amor. Su poder se manifiesta en lo que hace, pero su esencia, lo que Él es, quién es Él, es amor. No somos llamados nosotros como iglesia primeramente a mostrar todo lo que Dios puede hacer. Allí andamos todos los creyentes, entre ellos yo, orando por años por un avivamiento en Argentina, ¿verdad? Espero que vos lo hagas siempre. Y creemos que el avivamiento vendrá cuando Dios haga cosas, como te explicaba el otro día, extraordinarias. Pero ¿sabes que el avivamiento va a venir cuando la iglesia muestre al Padre? Cuando la iglesia ame de tal manera. ¿Qué sería la Argentina si nada más que los 4 millones de evangélicos, ojalá fueran todos, pero al menos los 4 millones de evangélicos amaran al prójimo como a sí mismo? ¿Te das cuenta que no necesitamos que aparezcan ángeles? Y ojalá que aparezcan. Yo he tenido manifestaciones angelicales, pero no estoy en contra de nada de eso. Pero lo que digo es que el avivamiento va a venir siendo la iglesia mostrando el amor del Padre. Y entonces cuando lo hacemos, ¿qué dice que ocurría en el libro de Hechos? Dios respaldaba con milagros, señales, maravillas, portentos, lo que esa iglesia con palabra y con hechos manifestaba el amor de Dios. Como te dije en otra oportunidad, a Dios no le interesa que lo reconozcan como Dios, ni que lo reconozcan en su poder, no le interesa.
Él lo que le interesa es que lo conozcan como Padre. Porque el diablo ya lo reconoce como Dios. El diablo reconoce el poder de Dios, pero no lo conoce como Padre ni hace la voluntad del Padre. La gente que no conoce a Cristo, la mayoría creen en Dios, lo reconocen a Dios como Dios. Cuando tienen necesidad, creen que ese Dios tiene poder para obrar y le piden y buscan el milagro, pero no lo conocen como Padre y no viven para hacer la voluntad del Padre. Por eso no son hijos. Desde el primer día de este nuevo año, querido, querida, experimenta la relación con el Padre. Como te dije el otro domingo, la barrera ya está levantada. Cristo hizo todo eso no para darte un terrenito en el cielo. Cristo hizo todo eso para que tengas una relación diaria, cotidiana, abierta, hermosa, maravillosa, afirmadora, proveedora, nutriente con papá. Jesús dijo: yo voy al Padre, pero ahora el que cree en mí, las mismas obras que yo hago las hará y las hará mayores. Muchos de los que hoy no están en la casa del Padre es porque nunca conocieron a Dios como Padre. Solo tuvieron una relación con un Dios todopoderoso que debía actuar a favor de ellos según sus deseos. Y cuando por alguna razón el Dios todopoderoso no actuó todopoderosamente, se enfriaron, se desilusionaron, dudaban en sus corazones por el amor de Dios. Muchos de esos que hoy no están en la casa del Padre también es porque se cansaron de una iglesia que es casa de mercado, cautiva, tiene los mismos valores que el mundo y no una familia de Dios, una iglesia individualista centrada en lo que pasa en la bendita plataforma, con gente que viene a asistir y a ser espectadores de los protagonistas, los Moisés que estamos en la presencia en el monte y que nos dicen: yo vengo todos los domingos, pero por favor, pastor, pastora, líder, vos sos el que tenés que tener la comunión, y después entonces bajanos lo que Dios te diga. Pero Dios sigue queriendo tener relación con una familia, con un pueblo. Y por supuesto que hay líderes y gente que está para enseñarnos y para conducirnos, pero como Moisés estaba para eso elegido por Dios, pero no para reemplazar la relación, no solo con Dios, sino colectiva entre nosotros. Y muchos están cansados de una iglesia individualista. Les encanta el show porque vivimos en la cultura del show, ¿verdad? Es la industria número 1 del mundo. La segunda, la armamentista. La primera, la industria del entretenimiento. Y nos encanta. Pero después de que 3 veces nos dieron el mismo show, ya nos aburre el show, ¿no? Por eso la gente va girando de show en show en las iglesias, ¿no? A ver quién me da el mejor show ahora. Y cansada de un show que te entretiene pero no te cambia, que te hace espectador pero no protagonista, que te hace pasivo receptor de la esclavitud del sistema. Con una religión consumista, con pensamiento mágico, de brazos cruzados, no solo viendo lo que pasa acá adelante, sino esperando que Dios haga lo que yo tengo que hacer. El tabernáculo era transportable, se desmontaba, era una carpa, ¿no? No era otra cosa que una carpa. Así que se desmontaba fácilmente. ¿Para qué? Para que a medida que el pueblo caminaba, iba avanzando en el desierto, montaban la carpa en un nuevo lugar. Y creo yo que la iglesia hoy en día en la Argentina tiene que ser llevada, transportada a un nuevo lugar.
En la historia de la iglesia cristiana, reiteradamente se han producido 3 ciclos. Rapidito lo podríamos describir en 3 palabras: movimiento, institucionalización y renovación. Movimiento. La iglesia recién nacida en el libro de los Hechos era conocida como los del camino. ¿Por qué? Porque era una iglesia en permanente movimiento. Con el correr del tiempo se va estructurando. Necesariamente esto ocurre. Digo que no solo ocurre, sino que es necesario que ocurra. Pero el problema no es que la iglesia se estructure, el problema es cuando la estructura se come el mover. Y entonces deja de ser un instrumento que ayuda al mover y se convierte en el fin. Y en algo que detiene el mover. Y la iglesia empieza a trabajar para sostener su estructura y no para el mover del Espíritu. Es cuando la iglesia deja de ser un movimiento y se convierte en un monumento. Y se cae en la institucionalización. Las instituciones son buenas. La institucionalización, es decir, cuando la estructura se convierte en un estanque que impide el fluir del Espíritu, se convierte en una traba. Y ahí es cuando viene el tercer ciclo, que es la necesidad de la renovación. Por eso en ese primer día del nuevo año, Dios le manda a Moisés a hacer 2 cosas. Una, levantar un tabernáculo de reunión como movible, cambiable. 2, generar una renovación en el liderazgo con gente joven que sirviera junto con los líderes mayores. Dice 40:12, lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo y lávalos con agua. Luego, versículo 14, haz que se acerquen sus hijos y vístelos con sus túnicas. Versículo 15, úngelos como ungiste a su padre, para que ellos también me sirvan como sacerdotes. Al ungirlos, los descendientes de Aarón quedan apartados para el sacerdocio por siempre, de generación en generación. Lo que hace algún tiempo vengo enseñando en todo el país, para los que están viendo la palabra o la estarán recibiendo de alguna otra forma, ¿sí? Necesitamos en Argentina levantar un liderazgo multigeneracional. Los actuales pastores ungiendo y compartiendo liderazgo y autoridad con nuevos y jóvenes pastores. ¿Para qué? Para que esos jóvenes nos impartan una renovación de ideas, una renovación de entusiasmo, una renovación de pasión. Y para que nosotros los mayores les impartamos la experiencia, la corrección, la fidelidad de la palabra. Por eso no es unos u otros, no es unos reemplazando a otros, es liderazgo compartido, multigeneracional. Y ahora volviendo a nosotros aquí como iglesia, tenemos que levantar al lado de todos los niveles de liderazgo, en todos los ministerios de la iglesia, gente jovencita que se forme al lado de los más grandes y que traigan esa renovación, que mantengan el movimiento en movimiento. Los primeros creyentes, como te dije, eran conocidos por los del camino, pero ya a fines del primer siglo el Señor le habla a la iglesia de Éfeso y lo deja asentado en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, para todas las iglesias de aquel tiempo y de todos los tiempos. Y le dice a aquella iglesia de Éfeso y nos dice a nosotros: perdieron el primer amor.
Los felicita por sus obras, por su trabajo esforzado, por su fidelidad a la palabra, por su ortodoxia, por su estructura y firmeza, aún en medio de las pruebas. Pero les dice, si no corrigen rápido lo que han perdido, la institucionalización les va a devorar el mover. Así que por favor renueven el primer amor. La renovación siempre es una vuelta al primer amor. ¿Qué es el primer amor? Primer significa lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Aquello que constituye la prioridad de Dios. Cuando un fariseo le preguntó por el mandamiento más importante, Jesús dijo que todo se resumía en amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón y amar al prójimo. Esa es la prioridad de Dios, que tengamos una relación creciente con el Padre, hijos con Él y que nos amemos unos a los otros. Por eso me gusta cómo traduce lo del primer amor, la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Y el comentarista más popular del Nuevo Testamento, William Barclay, decía que perder el primer amor probablemente allí signifique que la iglesia de Éfeso había perdido el primer ardor de amor por la fraternidad unos con otros. Creo yo que nuestra generación de iglesia bien podría ser halagada por Dios por muchas cosas buenas que hoy la iglesia vive. Yo agradezco tanto a Dios que me haya hecho parte de la iglesia de estas últimas décadas, que hayamos vivido tantas cosas maravillosas de parte de Dios. Así que creo que Dios podría halagarnos por muchas cosas buenas que hoy la iglesia vive. Pero tal vez podría corregirnos en algo parecido a los efesios. Deben enfatizar lo que para mí es la prioridad. El amor a mí como padre y el amor a la gente, el amor fraterno. Mis hijos perdidos, mis hijos alejados, mis hijos apartados. Por eso, queridos, queridas, en este nuevo año levantemos el tabernáculo de reunión. Levantemos recuperando el valor conceptual de la iglesia. No se puede tener una correcta relación con la cabeza que es Cristo sin el cuerpo. Imposible. Recuperemos el valor existencial de la iglesia. No se puede vivir la vida cristiana solos, sin iglesia. Y recuperemos el valor vivencial de la iglesia. La prioridad de Dios es la gente a la que Él ama. El amor unos por otros debe ser nuestra prioridad vivencial. Y déjenme terminar con la tercera instrucción. Desde el primer día del nuevo año, restauremos el encuentro. Al tabernáculo de reunión, como te dije en otros versículos, por ejemplo en 33:7 de Éxodo, se lo llama la tienda del encuentro, porque era el encuentro del pueblo y del pueblo con Dios. Dice el texto, Moisés tomó la tienda de campaña, y la puso a cierta distancia fuera del campamento y la llamó tienda del encuentro con Dios. Dios manifestaba su presencia por medio de una nube que estaba sobre ellos como pueblo por encima del tabernáculo. Mira cómo lo dice. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La gloria de Dios se manifestaba en medio del pueblo. Y en ese encuentro colectivo era que Dios revelaba su guía.
tanto en lo colectivo como en lo personal. Fíjate para qué iba el pueblo a la tienda del encuentro. Cuando alguien quería consultar al Señor, estoy leyendo 33:7 de Éxodo, cuando alguien quería consultar al Señor, iba a la tienda, la cual estaba fuera del campamento. La presencia de Dios en medio de la nube no era para provocar una experiencia mística, no era para provocar algo emocional. Voy a donde está la nube. No sabes, estuve allí, sentí la presencia. No. La razón de ser de la manifestación de la presencia era que Dios dirigía al pueblo, lo guiaba. Dice capítulo 40, versículos 36 al 38. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Según la nube se movía, el pueblo se movía. Y si la nube se detenía, la nube representaba la presencia de Dios, el pueblo se detenía. Y llamo tu atención a que 2 veces, dice el texto, esto ocurría en todas sus jornadas. Al comenzar el nuevo año, renovemos nuestro encuentro con el Señor para ser guiados por Él en todas nuestras jornadas del nuevo año. Tenemos que lijar el auto para que recuperemos el color original. Esta generación cautiva de la cultura de nuestro tiempo pintó el evangelio de color yoísta, egocéntrico, de autoayuda, de que lo importante no es cambiar, ni morir, ni convertirme, ni tomar la cruz para seguir a Cristo, sino sentirme bien. La presencia de Dios no es para tener sensaciones que me hagan sentir un cosquilleíto y un poquito mejor. Es para ser dirigidos por Él en todo y en todas nuestras jornadas. La presencia de Dios no es para que te dé una mano para cumplir tus sueños y proyectos y deseos. No, esa es la pintura de la cultura de esta generación que centra todo en tu yo. No son tus deseos, por más antipático que parezca decírtelo, no son tus sueños. El centro es Dios. Son sus sueños, son sus deseos, que siempre son mejores, que siempre son buenos, que siempre son agradables, que siempre son perfectos. La gente no iba al tabernáculo para que Dios bendijera. Señor, vengo para que me bendigas mi proyecto, mi sueño, mi deseo. No. Iban a consultar a Dios. A ver, ¿cuáles son tus deseos? Y que Dios los guiara. Paréntesis, ¿no? Es muy difícil que vos aprendas a escuchar de Dios, a ser guiado por Él, si solo venís a que te bendigan tus deseos. Dios ni se gasta en hablarte. El pecado original, Génesis capítulo 3, versículo 5, el pecado que da origen a todos los pecados, el pecado original de Adán y Eva, no fue la manzanita ni nada de eso, ¿verdad? Ya vos lo podés leer ahí en Génesis 3.
Dice el texto, Génesis 3:5, que Adán y Eva quisieron ser Dios. Es decir, ocupar ellos el centro. Es el mismo pecado, pero llevado a la enésima potencia, el pecado de nuestra generación. Somos Dios. Es más, nos dicen, ¿no? ¿Sí? Todos los libritos de autoayuda te dicen, somos dioses. Por eso te podés autoayudar. No necesitas ninguna otra ayuda. Somos dioses, somos el centro. Son mis deseos, mis expectativas, mis derechos, mis proyectos. Y lo mismo que hago con Dios, lo hago con mi mujer. Son mis derechos, mis deseos, mis expectativas. Y me quedo sin matrimonio. Y lo mismo lo hago con mis hijos. Y me quedo sin hijos. O genero una generación de hijos, de padres ausentes, porque el papá, semejante grandulón, sigue siendo un adolescente que dice yo. Y la mamá yo. Y generamos una generación de adictos que necesitan llenar vacíos. Y entonces, como son mis proyectos, mis sueños, vengo a la iglesia del centro a que Dios me los bendiga. Y si no me los bendice, ni siquiera me planteo si mis deseos estaban equivocados. Si no me los bendice, pues entonces ya no necesito de Dios. Porque yo tengo necesidades y Dios está para suplirlas. Y entonces en mi sobre de acción de gracias y de siembra pongo todos mis deseos. Y si en este año 2018 Dios no me cumple los deseos, si ya lo pusiste, pero si no lo pusiste, si ya lo pusiste, tenés la oportunidad de volver a ofrendar. Si no lo pusiste, tómate un ratito con tu esposo, con tus hijos, con tu esposa y decís, Señor, ¿cuáles serán? Vengo al tabernáculo de reunión a consultarte. ¿Cuáles serán tus mejores? Lo mío es tan limitado. Pero ¿cuáles serán los tuyos? Vas a descubrir que los de él son superadores, mejores, mayores, más lindos, más agradables, más hermosos. El problema de Adán y Eva, ¿sabes cuál fue? No fue que se convirtieron en ateos. No dejaron de creer, sino que dejaron de dejarse guiar por Dios. Dios dejó de ser el Señor para convertirse en su ayuda. Cualquier parecido con nuestra generación es mera coincidencia. Claro que Dios te ayuda, pero Él es tu Señor, no tu ayudita. A partir de allí, el gran pecado es creer en Dios para que Dios me ayude a lo que yo quiero hacer. Creer en el poder de Dios para que Dios haga mis deseos, en lugar de yo hacer su voluntad. Cuando vos entrás en este camino, entrás entonces en una enorme insatisfacción. Cuando mis deseos se cumplen, me pasa lo de los chicos con los juguetes que tanto me pedían, ¿no? Con el jueguito de la Play que tanto me hincharon que le comprara.
Ahora que lo tienen, le dura una semana y se aburrieron. Y lo mismo nos pasa a los adultos con nuestros juguetitos. Cuando nuestros deseos se cumplen, ya está, y nos dura un rato y lo disfrutamos un rato, pero nada nos termina de llenar, nos volvemos aburridos. Cuando nuestros deseos, por el contrario, no se cumplen, como te enseñé hace 1 o 2 domingos atrás, somos gobernados por nuestra carencia. Por lo que nos falta, lo que no tenemos, lo que nos falta, como la carencia está adentro en tu interior y la estás tratando de llenar con cosas, con personas, con logros, con proyectos y con sueños, en lugar de llenarla con lo único que puede llenar tu vacío, que es la presencia del Padre Celestial. Con su amor, con su aprobación, con su afirmación. Como estás tratando de llenar con cosas, con personas, con relaciones, con logros, con éxitos. Cuando no lo alcanzás algo de esto, la carencia te gobierna. Tus estados de ánimo, ¿sabes qué quiere decir que la carencia te gobierna? Que lo que te falta es lo que manda en tu vida. Estás todo el día pendiente de lo que no tenés, de lo que te falta. Tus estados de ánimo dependen de lo que tenés o no tenés, no solo en lo material, ¿no? En lo afectivo, en lo que sea. Tu sentido de satisfacción en la vida depende de eso. Tu sentido de realización, tu humor, tus relaciones familiares, todo depende de lo que te falta. Por eso el apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, dice que el Dios de ellos era el hambre, la carencia. Porque era la carencia era lo que domina la vida de ellos. Y entonces no es la nube de la presencia de Dios que nos guía. ¿Sabes qué es? Es la nube de la pesadez de una vida insatisfecha. Si mi relación con Dios como mi Padre que lo llena todo, no está bien resuelta y afirmada en lo más íntimo de mi corazón, si en lo más profundo de mi intimidad lo que hay es un vacío, una carencia y no la plenitud del que lo llena todo, voy a ser dirigido continuamente en la vida por la carencia y voy a vivir siempre corriendo detrás de la zanahoria. Una zanahoria que un día la voy a llamar mis deseos, otro día mis expectativas, mis sueños, mis proyectos, pero que son solamente distintas ropas, trajes, vestidos. Pero cuando desvisto, siempre me encuentro con lo mismo, la carencia basal, el vacío esencial que está en lo profundo, esa soledad existencial que está en lo profundo de mi corazón y que trato de llenarla con mis deseos, mi proyecto, mis sueños. Y cuando logro alcanzarlos, me doy cuenta que no me llenan. Así que tengo que comprarme un nuevo vestido, un nuevo saco, ponerme un nuevo desafío, alcanzar un nuevo deseo para ver si esta vez algo me da satisfacción. Ninguna generación en la historia de la humanidad ha logrado tanto como esta, ni concretado más proyectos, ni crecido más en su conocimiento, ni avanzado más como nuestra generación. Sin embargo, todos los expertos, analistas de la realidad y de la sociedad nos dicen que es la generación más insatisfecha de la historia. Y el problema es
Cuando los creyentes somos esclavos de esa cultura y entonces permitimos que los principios de la cultura nos gobiernen y partimos en nuestra vida no de los principios de la palabra, sino de los principios de la cultura. Claro, como vos y yo somos creyentes, partimos de los principios de la cultura y ¿qué hacemos después? Le buscamos el versículo bíblico que lo sostenga. Y como nos enseñaba hace un par de domingos el pastor Sebastián, como en la Biblia vas a encontrar textos para cualquier pretexto, entonces nos pintan el auto, no del color original, sino del color cultural. Y tenemos un evangelio yoísta, egocéntrico, una iglesia casa del mercado, casa de cautividad cultural. Pero el proceso es al revés. Partí de lo que Dios dice y cuestiona todo lo que dice este mundo. Los sabios, los exitosos, los gurúes de nuestro tiempo, porque dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, porque la especialidad de Dios es avergonzar a los sabios de este mundo. Gente insatisfecha nos ha pintado un Dios todopoderoso que está para satisfacer nuestros deseos. Por eso están insatisfechos. Pero solo se alcanza satisfacción plena en la vida y no ser esclavos de la carencia cuando vivimos para los sueños, los deseos y la voluntad de Dios. En lo profundo de tu corazón tiene que haber una convicción y no una duda, una plenitud y no una carencia. Allí en lo más íntimo de tu ser está el espíritu de paternidad, el Espíritu Santo del Padre que todo lo llena, que te adoptó como hija, como hijo, y si hijos, herederos, y entonces ya no hay más carencias, ya no se trata más de mí, ni de mis sueños, ni de mis deseos, ni de mis proyectos, sino de los sueños que Dios pensó para mí antes de crearme. Así lo dice la Biblia. Dice que somos hechura suya y que Dios preparó de antemano buenas obras, no malas, no tristes, no amargadas, no reprimidas. Esa es la mentira del mundo que te quiere hacer creer que Dios te va a reprimir, que te va a amargar. Todo lo de Dios es superador, Él es gozo, Él es alegría. Él prometió que nos daría vida abundante cuando le creemos a Él. Así que dice que vos que sos hechura suya, creación de Él. Dice que preparó para vos buenas cosas. Dice buenas obras de antemano las preparó antes de crearte. ¿Para qué? Para que vos y yo anduviésemos en ellas. Y llene nuestra vida de plenitud. Sos libre en Cristo. No te esclavices este nuevo año a espíritus de insatisfacción. Porque esta es la trampa del sistema, que siempre estés insatisfecho. ¿Para qué? Para que estés persiguiendo algo nuevo que el sistema te venda. ¿Viste cómo es como esto, no? Al día siguiente que lo compraste sale el nuevo. A mí se me había roto el anterior, así que en uno de los viajes compré este. ¿Dónde está Analía? A ver. ¿Este qué es? ¿7 es? 7. El día siguiente, en realidad no lo compré yo, me lo compró un pastor amigo que me hizo el favor y me lo dio en la reunión. Al día siguiente de que yo compré el 7, salía el 8 y el 8 no sé cuánto. O sea, vos sabés, no vale 2 pesos esto, ¿no?
El día siguiente yo ya tenía dos modelos viejos. Pero esto es una ilustración del sistema, ¿sí? Y cualquiera andaría ya desesperado por cambiar el 7 por el 8 y por el 8 Plus, no sé cómo se llamaba el otro. Era la edición especial, no sé qué tendría, ¿no? Es un modelo sin suegra que viene, ¿no? Y el sistema le encanta tu insatisfacción. Porque te dice el 7, primero te dice el 7, tenés el 6, sos un tarado. El 6, el 7, si vos soñás con el 7, vieja, tengo que tener el 7. Y cuando tenés el 7, al día siguiente te sale el 8. Te quiere pegar un tiro. Y entonces empezás la carrera, vieja, tengo que tener el 8. Y lo mismo en todo, ¿no? El ejemplo del celular aplica a todo, ¿no? No solo a lo material, a todo. Esa es la trampa del sistema, convertirte en un consumidor de lo que ellos te proponen para dejarte siempre en insatisfacción. Y te dicen el día que te cases. Y al año de casarte decís, ¿para qué me habré casado? Y te dicen el día que tengas hijos. Y ahí andan millones con hijos y son infelices con hijos y sin hijos. Y te dicen el día que tengas el título. Ahora Ana Rosa va a ser feliz, ¿no? Menos mal que ella ya tenía antes a Cristo. De paso, no sé si está en esta mañana. Ana Benigno, ¿está? Levantame la mano si estás. ¿No? Bueno, ¿sí? ¿No? No sé, bueno. Se recibió también de orientadora familiar. Las Anas están con todo este año. Y te dicen, y te dejan vacío, para que sigas consumiendo lo que ellos te quieren proponer. Carencia. Que la carencia te guíe toda la vida. No te esclavices a espíritus de insatisfacción. Estoy terminando, aunque no estoy esperando que empiece el nuevo año para que estemos juntos. No te esclavices. Aplaudís porque sabés que no es cierto, ¿no? No, yo te conozco, vos también. Mira cómo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. En todas las jornadas de este nuevo año, déjate guiar por el Espíritu. El pueblo de Israel solo se movía cuando la nube se movía. Si ellos llegaban a caminar porque deseaban algo, sin que la nube se moviera, caminaban esa jornada sin la presencia de Dios que los guiara y quedaban librados a su propia suerte. Si la nube se movía, si el Señor se movía y ellos no caminaban, también esa jornada se perdían la presencia guiadora de Dios. Las grandes decisiones que vas a tomar en el nuevo año no serán tanto elegir entre cosas buenas y cosas malas, sino entre cosas buenas y cosas de Dios. Porque los sueños y proyectos, deseos y expectativas de un cristiano se suponen que ya no son más cosas malas, ¿no? Se supone que son cosas buenas. Pero creo que ya te diste cuenta muchas veces en tu vida la diferencia entre hacer algo, emprender algo que puede ser bueno y algo que es de Dios. Las cosas de Dios siempre nos llenan de plenitud. Las cosas buenas nuestras muchas veces son solo pérdida de tiempo, de energías, de frustraciones que se suman. Las alcancemos o no,
son cosas que alimentan más nuestra insatisfacción. Porque en vez de guiarnos por el Espíritu del Padre, nos guía nuestra carencia. Muchas oportunidades se te van a presentar en este nuevo año. Por favor, levanta la tienda del encuentro. Metete dentro de la nube. Metete en el proceso. Personal / colectivo. Personal de esto voy a hablar otro día. Tengo ganas de predicar ya sobre esto, pero / colectivo. De dejarte guiar por Dios. Es personal porque finalmente serán tus decisiones. Es colectivo porque Dios te puso en un cuerpo para confirmar tus pasos con tus hermanos, con tus líderes. No vengas solamente al cuerpo cuando ya te pasó el camión 4 veces por arriba. Cuando eso ocurre, por supuesto, venía el cuerpo porque parte de la función de la iglesia es levantar, restaurar, sanar. Pero trata de hacerlo antes de que te pase el camión. Antes de que todos los dramas te pasen. Dios nos puso en cuerpo. No es casualidad que iban a consultar a Dios en el tabernáculo de reunión del pueblo. Cuanto más éxito tengas, mayores serán las tentaciones de envolverte en cosas buenas, buenísimas, pero que no son guiadas por Dios. Por eso, estate en la nube, estate en la presencia del Espíritu que te quiere guiar, el Espíritu del Padre. Orar, buscar, escuchar, esperar, moverte cuando el Espíritu te lo indica. Este nuevo año, con los pies en la tierra, tené tu cabeza en la nube. Hay 2 tipos de nube, ¿no? Una es una nube de opresión, de insatisfacción, de pesadez, que oscurece el cielo, que lo cierra. Pero hay otra nube, la de la presencia del Espíritu Santo, que proclama la paternidad de Dios sobre tu vida, que dice, Abba, papito, y que te guía y levanta tus cargas y quita la pesadez y abre el cielo de par en par para vos. Métete en esa nube. Mirá cómo lo dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Metete este nuevo año en medio de la nube de su presencia. No es una cuestión mística, es algo absolutamente pragmático. No es una cuestión emocional o sensorial, es directiva, es proyectiva. Iban a encontrarse para consultarlo y ser guiados para que cuando Dios caminaba, ellos caminaran debajo de su presencia. Cuando Dios se detenían, ellos no siguieran caminando, sino se detuvieran. No es pasividad, es algo absolutamente proactivo y fructífero. Es seguir guiado por Dios aquello para lo cual te creó. Esa es la primera orden dada por Dios: fructificad. Cuando yo vivo solo para mis deseos, guiado por mi hambre, por mi carencia, en lugar de dar fruto, vivo comiéndome los frutos. Qué importante es que lleguemos a este nivel de orientación para que haya fecundidad en lo que hacemos. Moisés entró en la nube y permaneció en ella. Hoy, mis hermanos, es el último día del año. Mañana será un nuevo año. Gloria a Dios por el tiempo. Lo creó Dios. Él determinó las estaciones, los días, el día y la noche. Todo el tiempo es de Dios. Mañana será un nuevo año. Levantemos en él la tienda del encuentro con nuestro Padre, bajo su nube, bajo su guía, levantando su tabernáculo como iglesia, una iglesia casa del Padre, una iglesia familia de Dios, una iglesia cuerpo de Cristo, una iglesia mover del Espíritu Santo, una iglesia lugar del encuentro con el Dios que bendice
todas nuestras jornadas para que vos y yo seamos agentes de bendición. Quiero terminar bendiciendo tu vida en esta mañana, en este último día, y bendiciendo tu nuevo año y aplicando a través de la oración la palabra a tu propia vida. Ponete de pie, por favor. Cerrá tus ojos. La nube los guió en medio del desierto para que llegaran a la tierra que fluía leche y miel. Quiero decirte que viene un año en donde para mucha gente será tierra desértica. Pero para vos será una tierra que fluya leche y miel. Para muchos será desértica, porque serán guiados por sus carencias íntimas sin resolver. Serán esclavos de la cultura y del sistema que los tendrá siempre insatisfechos. El problema es que el costo que el mercado te pide en un país con 33% de pobres no es para todos. Y muchos sufrirán insatisfacción por no poder acceder, y otros accediendo experimentarán doble insatisfacción, la misma que los que no acceden, pero multiplicada por la frustración de creer que eso los iba a hacer felices. Y los que puedan avanzarán, prosperarán y seguirán desiertos. Y tendrán parejas y seguirán solos y secos. Y alcanzarán y lograrán, pero se comerán los frutos y seguirán en el desierto. Pero para los entendidos, para vos, 2018 será tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sos alguien especial, porque hay una varita mágica. No, no, no. Porque de tu interior, no de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, de tu interior fluye ríos de agua viva. Una fuente que nunca se agota, que hace que nunca más tengas sed ni carencia alguna. ¿Cuál es ese río? El espíritu de papá, el espíritu que clama, Abba, Abba, papito. El espíritu del que todo lo llena en todo. El espíritu que te guía a tierras de amor, de progreso, de prosperidad, de avance, de bendición junto a todo el pueblo, junto a tus hermanos. Por eso mi primera oración es que te sea revelado el cuerpo de Cristo, para que a lo largo de este año no vivas, como dice San Pablo, enfermo, debilitado y dormido, mucho menos que te mueras espiritualmente. Por eso oro como el apóstol diciendo: espíritu de sabiduría y de revelación, ven sobre nosotros. Establece definitivamente en nuestro interior el misterio revelado del cuerpo de Cristo. Y establece a cada uno de nosotros definitivamente. Establécenos en ese cuerpo.
No permitas que nunca nos separemos de Él, para que todos vivamos sanos, no enfermos, fuertes, no debilitados, despiertos, no adormecidos. Te sea revelado el cuerpo de Cristo, hermano. Te sea revelada la paternidad de Dios, de manera que en lo más íntimo de tu ser ya nunca más dudes, tengas una convicción, tengas una plenitud, no una carencia. El Espíritu Santo que clama, Abba Padre. Ahora, Espíritu Santo, ven y sella definitivamente nuestros corazones con la paternidad que todo lo llena con su amor, que todo lo afirma con su aprobación. Te sea revelado, hermano, hermana, tu propósito en la tierra, de manera que no solo hagas buenas cosas, sino que hagas las de Dios, de manera que las que preparó Él de antemano para que vos anduvieses en ellas, vos que sos hechura suya, puedan manifestar a través tuyo las obras del Padre. Son las obras del Padre, las que preparó de antemano para vos. Y al andar en ellas vos lo proclames a Él, el Dios de amor, y sirvas con amor a la gente. Por eso, Espíritu Santo, ven sobre nosotros en este nuevo año para ser testigos de Cristo, para mostrar al Padre en el poder del Espíritu Santo. Te sea renovado el primer amor en tu vida. Dice que el amor del Padre fue derramado en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Por eso, Espíritu Santo, que derramaste el amor del Padre en nuestros corazones, manifiesta ese amor a través de nosotros. Primeramente, como dice tu palabra, a los de la familia de la fe, los unos a los otros. Y finalmente oro para que en todas tus jornadas seas guiado por el Espíritu Santo. En todas tus jornadas. Declaro sobre tu vida la escritura que aparece en la tercera epístola de Juan, versículo 2, y que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Oro, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos como pastores de la iglesia ahora sobre tu amado pueblo, y oramos para que cada uno de ellos sea prosperado en todo. Prosperidad espiritual, emocional, afectiva, material, física. Que todos tengan salud en el 2018. Guarda sus cuerpos en perfecta salud. Que la certeza de seguir tus caminos, tu voluntad, los libere definitivamente del estrés que tanto enferma. Que perseguir nuestras propias expectativas y aspiraciones con el resultado de insatisfacción que tanto estrés provoca y tanta enfermedad provoca, no sea para tu pueblo. Que tu pueblo se mantenga en perfecta salud. Y que todos sean prosperados en su mundo interior. Con tu presencia, papá, sobre sus vidas. En este nuevo año comenzamos el año
lijando el corazón, Señor, lijándolo a tu imagen. Nos volvemos ateos de los dioses que hemos creado a nuestra imagen. Y ahora, Señor, graba de nuevo tu original en cada corazón. Bendecimos a tu pueblo con lo mejor del cielo y con lo mejor de la tierra para el nuevo año. Lo mejor del cielo, lo mejor del mundo espiritual, lo mejor de la tierra. Bendición, prosperidad, salud de parte de Dios. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.